Día 20 de enero del 2025. Es lunes de la segunda semana del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada de la carta a los Hebreos, capítulo 5 del 1 al 10. Hermanos, todo sumo sacerdote es un hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Nadie puede apropiarse de ese honor, sino solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue a Aarón. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, se la otorgó quien le había dicho: tú eres mi hijo y yo te he engendrado hoy. O como dice otro pasaje de la Escritura: tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas con fuertes voces y lágrimas, aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad, a pesar de que era el Hijo. Aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Marcos 2, del 18 al 22. En una ocasión en que los discípulos de Juan Bautista y los fariseos ayunaban, algunos de ellos se acercaron a Jesús y le preguntaron que por qué los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan y los tuyos no. Jesús les contestó: ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Mientras está con ellos el esposo no pueden ayunar, pero llegará el día en que el esposo les será quitado y entonces sí van a ayunar. Y nadie pone un parche de tela en un vestido viejo, porque el remiendo recoge y rompe la tela vieja y se hace peor la rotura. Nadie echa vino nuevo en odres y se echaría a perder las odres. A vino nuevo, odres nuevos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues miren, estas dos lecturas, principalmente la del Evangelio, que ya la hemos escuchado anteriormente, y bueno, la lectura de los Hebreos, le vamos a dar un entendimiento perfecto, hermanos, porque muchas veces escuchamos las lecturas y no le ponemos atención en el significado de cada una de ellas. Para esto necesito yo a ustedes recordarles que la carta de los Hebreos, pues no sabemos quién escribió. O sea, no tenemos el agiógrafo que haya escrito esto. No fue ningún apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Lo que sí sabemos es que fue escrita por un judío, definitivamente, porque cada vez que leemos partes de esta carta, pues nos damos cuenta que está escrita por un para sus compatriotas. Por eso se dice que es la carta a los Hebreos, porque es para ellos. Y bueno, eso que les estoy mencionando ahorita es un punto importante, porque vamos a ir analizando varias cosas que menciona este judío y lo vamos a identificar. Hebreos 5 del 1 al 10 dice: hermanos, bueno, ya les dice hermanos, les digo, son compatriotas. Es un judío que le habla a sus compatriotas judíos, hebreos, ¿no? Dice: todo sumo sacerdote es hombre escogido entre los hombres y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. Fíjense cómo lo dice, que todo sumo sacerdote, un hombre escogido entre los hombres, ¿sí? Y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios. O sea, lo que supuestamente deben de hacer los sacerdotes en la actualidad o antes, ¿no? Son los que intervienen ante Dios, hacen oración por nosotros, piden por nosotros, nos adoctrinan, nos enseñan, nos ayudan a bien morir, nos administran los sacramentos hoy en día, esos 7 sacramentos que manejamos en la Iglesia Católica. Y bueno, dice aquí que todos somos sacerdotes, hombre escogido entre los hombres. Pues miren, déjenme decirles que Dios es el que escoge. Entonces, ¿por qué hacen un cónclave la Iglesia Católica? Para escoger a quién, al dirigente de la Iglesia Católica, ¿no? Y supuestamente, pues es el Espíritu Santo que los mueve, y ellos hacen todo una votación, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Vemos que los discípulos, cuando muere Judas Iscariote, escogen a uno. En este caso escogieron a Matías para sustituirlo y para que volvieran a formar parte de los 12. No se quisieron quedar 11,
hay muchas razones el por qué no quisieron quedarse con 11 apóstoles. No dijeron, ay, pues vamos a elegir a otro porque somos los 12. Es que así Jesucristo nos, este, nos eligió, pues 12, pues seamos 12, ¿no? ¿Por qué no se pudieron quedar con 11? Una de las razones es que como Jesucristo los mandaba de dos en dos a diferentes lugares a predicar la doctrina, a ayudar a los enfermos, a sacar el demonio a la gente, ir preparando el camino doctrinal para que Jesucristo después llegara y les enseñara de una forma más precisa y perfecta. Esa es una de las razones por las cuales los discípulos escogieron a Matías. Ahí vemos que entonces escogieron, los hombres escogieron a otro. ¿Sí? No se les decía sacerdotes, se les decía pues discípulos de Cristo y después apóstoles. ¿Se acuerdan que un discípulo pues es el que escucha y obedece? Y un apóstol es un enviado. Bueno, entonces, bueno, hasta aquí pues más o menos, ¿no? Vamos a ir dándole entendimiento a este escritor judío, que no sabemos quién es, a lo que está diciendo, ¿no? Seguimos, dice, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. A ver, ese señor judío que escribió esto, como que no sabía lo que Jesucristo un día nos dijo, que él no quería, que Dios no quiere sacrificios, no quiere holocaustos. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Sí, obras, tu trabajo. Por eso nos dejó un mandamiento nuevo: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. No quiere sacrificios, ¿sí? Por los pecados. El pecado fue ya absuelto, por decirlo, ya se nos quitó, por decirlo de esta manera, en grande escala, porque nuestro Señor Jesucristo murió por todos sus pecados. Sí, por toda nuestra ignorancia, nuestro mal actuar en aquel entonces. Estoy hablando del género humano, ¿no? De la humanidad, ¿no? Entonces viene nuestro Señor Jesucristo y nos explica y nos deja una doctrina, y que hoy la debemos de aprender precisamente para que nosotros nos quitemos ese pecado de encima, porque nos pervierte, nos convierte al maligno, ¿no? ¿Sí? A nuestro mal vivir, y nos va mal en la tierra, en este mundo, ¿sí? Porque hacemos cosas en las que no está Dios, en esas actividades que hacemos. La ausencia de Dios es pecado. Pero fíjense cómo este judío, pues, me imagino que no conoció a nuestro Señor Jesucristo, y mucho menos conocía, ¿sí?, el Evangelio y las doctrinas precisas de nuestro Señor Jesucristo, porque aquí está diciendo algo contradictorio. ¿Sí? Dice, y está constituido, ¿sí?, para intervenir, o sea, está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Como les vuelvo a repetir, voy a leerla desde un principio. Dice, todo sumo sacerdote, ¿sí?, sumo sacerdote, hombre escogido entre los hombres, y está constituido para intervenir en favor de ellos ante Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Y es lo que supuestamente malentendemos muchas veces, que nuestro sacerdote, cuando hace la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, que le decimos vulgarmente la misa, pensamos que está haciendo un sacrificio él. No, 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 no. Es una repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario. Eso es la misa. No sé si lo sepas tú, católico. Pues bueno, pues aquí está contradictorio, porque un sacerdote no ofrece, ¿sí?, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Como les digo, Jesucristo nos dijo, Dios dice que Él no quiere sacrificios ni holocaustos. Lo que quiere es trabajo. Bueno, Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, o sea, el sacerdote escogido por los hombres, dice aquí, ¿no? Él puede comprenderlo a los ignorantes y extraviados, ya que él mismo está envuelto en debilidades. Bueno, pues eso sí, ¿no? Sabemos que todo pastor, dirigente, sacerdote, presbítero, pues también tiene debilidades, tiene pecados, ¿no? Todos los seres humanos tenemos pecados, tenemos debilidades, ¿sí? Y tenemos que estar luchando constantemente, día a día, para que eso lo vayamos quitando de nuestra existencia. Sí, porque nos provoca el alejamiento de Dios y nos provoca que no hagamos nuestro trabajo, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Bueno, por eso, así como debe ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo, debe ofrecerlos también por los suyos propios. Vuelvo a reiterar, ¿se dan cuenta cómo insiste? Le escribió a sus compatriotas de que hay que hacer, que esos sacerdotes deben de hacer sacrificios. Jesucristo muy claramente dijo, ¿sí?, no quiere Dios sacrificios ni holocaustos. Bueno, nadie puede apropiarse de ese honor, solo aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. ¿Se dan cuenta cómo pone un ejemplo judaico? ¿Sí? Del Antiguo Testamento. Pues sí, pues es que
Me imagino que este geógrafo ha de haber sido un escriba convertido, o a lo mejor un fariseo convertido, porque tenía conocimiento de la ley de Dios. Y dice aquí, así como fue llamado por Dios, como lo fue Aarón, el hermano de Moisés, sí, que lo designó como sacerdote. De igual manera, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. O sea que Jesucristo no se adquirió él solo el yo soy sacerdote. No. Cuando le preguntaron, tú eres rey, pues yo soy rey, pero no de este mundo. Tú eres el hijo de Dios, yo soy el hijo de Dios. ¿Sí? Y algunos lo tomaban como maestro. Bueno, Cristo no se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote. Se la otorgó a quien había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. ¿Se acuerdan de cuando dijo nuestro Padre Dios eso? Sí, en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, que no tenía por qué bautizarse, pero nos dejó ese ejemplo de que nosotros debemos ser bautizados, ¿sí? Porque de esa manera damos inicio a nuestra vida sacramental ante Dios. El bautismo es muy importante, ¿sí? Nuestra iglesia nos menciona doctrinalmente nos dice que se nos retira el pecado original, que es el pecado del ser humano, ¿sí? Al tenerle más confianza a la sabiduría del hombre que a la sabiduría de Dios. Acuérdense que es el pecado original de Adán y Eva, que fue que comieron del árbol de la sabiduría. Eso quiere dar a entender de que el ser humano prefirió más la sabiduría humana que la sabiduría de Dios. Ese es el pecado original. ¿Sí? Bueno, ya se los expliqué. No pongan que el pecado original es la sexualidad y que... No, 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 nada de eso. Bueno, se le otorgó quien le había dicho, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Y también en otra ocasión nuestro Señor Jesucristo se transfiguró y se aparecieron dos personajes, ¿se acuerdan de la transfiguración? Donde se apareció Elías y Moisés. Y Dios Padre habló y escuchó Pedro, Santiago y Juan, que dijo, este es mi hijo amado al que tengo mis complacencias, escúchenle. Entonces ahí nos damos cuenta de que nuestro Padre Dios muy claramente estaba diciendo que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. Bueno, así lo dice aquí. Pero aquí no nos lo menciona esos hechos. Pues no, porque pues no, este señor todavía no leía el Nuevo Testamento, lógico, no existía. Y a lo mejor no conoció bien a los apóstoles, no lo sabemos, ¿eh? Pero aquí nos estamos dando cuenta de eso, de que no tenía conocimiento de eso, ¿no? Por eso habla así. Bueno, o como dice otro pasaje de la Escritura, tú eres sacerdote eterno como Melquisedec. Bueno, se vuelve a retomar y lo vuelve a confrontar y vuelve a tomarlo lo del Antiguo Testamento, que así se dijo, pero en aquel tiempo, ¿sí? Hubiera dicho aquí, es hijo de Dios, porque en la transfiguración Dios lo dijo, porque en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo, se apareció una paloma y así se escuchó la voz, pero eso no lo dice, porque no estuvo ahí presente este Señor. ¿Se dan cuenta de esto? Aquí hago una pausa, hermanos. Quiero recordarles a ustedes que no todo lo que dice la Sagrada Escritura es palabra de Dios. ¿Esta es palabra de quién? De este agiógrafo judío que escribió esta carta a sus compatriotas los hebreos. Hay partes en la Sagrada Escritura donde sí habla Dios, como lo que acabamos de ahorita de escuchar de la explicación que les estoy dando en el bautismo de nuestro Señor Jesucristo y en la transfiguración, y muchas otras partes más, ¿no? Pero bueno, ahorita estamos tocando esas y se las estoy recordando. Pero hay muchas cosas que es información de los escritores, es comunicación, nos cuenta cómo sucedieron las cosas, pero no es palabra de Dios. Ustedes dirán, bueno, ¿por qué cuando lee una lectura usted dice palabra de Dios? Bueno, porque es un formato nada más, ¿sí? De alguna manera el Señor ahorita nos está haciendo entender, nos está explicando esto para que lo podamos comprender de la mejor manera y tengamos bases firmes de nuestra fe y nuestra creencia. Bueno, sí, no, porque muchos me dicen, oiga, pues si no está hablando aquí Dios, ¿por qué usted dice palabra de Dios? Pues es un formato que tenemos continuamente, ¿no? Y se dan cuenta ustedes que cuando leemos una lectura decimos, te alabamos Señor, alabamos a nuestro Padre Dios, que nos ha dejado esta literatura para poder aprender. Y cuando leemos el Evangelio decimos honor y gloria a ti, Señor Jesús, ¿sí? Porque está hablando muchas veces nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios. Es distinto. Por eso les doy esa nota, ¿eh? Bueno, vamos a seguir. ¿Sí? Precisamente por eso, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas, dice. Sí, sabemos que nuestro Señor Jesucristo hacía muchas veces oración. ¿Qué hacía? Se iba en la madrugada, en la noche a orar a solas.
que nada ni nadie lo interrumpiera. Y súplicas, le suplicaba a nuestro Padre Dios, le suplicó a nuestro Padre Dios para poder resucitar a quién, a Lázaro. ¿Se acuerdan de esa lectura? Bueno, hasta ahí va bien este señor, ahí sí le ponemos una palomita, ¿no? Bueno, con fuertes voces y lágrimas, pues sí, ¿se acuerdan que cuando hizo oración por su amigo Lázaro, no era su nombre Lázaro, su nombre era Simón, y le decían el leproso porque había estado enfermo de lepra y de eso había muerto, ¿sí? Y le decían de apodo Lázaro, ¿sí? Sí, y vivía en Betania y sus hermanas eran Marta y María, ¿se acuerdan de eso? Bueno, todos esos datos son muy importantes, hermanos, ¿eh? Sí, porque después dicen que María Magdalena le lloró a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Jamás. María Magdalena nunca le lloró a los pies a nuestro Señor Jesucristo, excepto en la cruz cuando iba acompañando a María. Posiblemente no. No nos menciona que haya llorado a gritos, no sé. Pero ya ve que de repente ponen los viacrucis nuestros amigos, los actores, ¿no? Y ponen ahí a María Magdalena que estaba llorando a los pies de Jesucristo, ¿no? Exageran nuestros artistas y actores, ¿no? En los viacrucis vivientes, ¿no? Ya no les digo ni Iztapalapa porque está más exagerado, ¿no? Pero algunas de las parroquias de por ahí que conocemos pues, hacen eso, ¿no? Y todo para llamar la atención. Ay, esos muchachos artistas, como les encanta inventar cosas también. Pues son actores. Bueno, vamos a dejarlo. Pero volvemos al punto. Magdalena nunca le lloró a nuestro Señor Jesucristo. En Betania estaba Marta y María, hermanas de Lázaro, que no era su nombre Lázaro, era Simón el leproso, y nuestro Señor Jesucristo lo resucitó, y se cumple lo que aquí está diciendo esta literatura de este señor judío, que bueno, pues suplicó a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Dios, para resucitar a Lázaro, y salieron las lágrimas. Pues era su amigo. Ustedes nunca han llorado por un amigo que se les murió. Todavía no se les muere ninguno. Ah, qué bueno. Bien. Bueno, vamos a seguir con la lectura, ¿no? Entonces aquí, hasta ahí, otra palomita al fulano este, ¿no? El que escribió esto. Aquel que podría librarlo de la muerte, dice. Sí. Y fue escuchado por su piedad. A pesar que era hijo, aprendió a obedecer padeciendo. Pues sí, obedeció a nuestro, a nuestro Señor Jesucristo. Obedeció a nuestro Padre Dios. Sabía que él tenía que morirse, pues sí. Acuérdense que era un ser humano también, ¿eh? Miren, hoy en día nos mencionan que Jesucristo 50% era divino y 50% era humano. Así nos lo mencionan hoy en día. Sí, no, porque pues, fue engendrado, no creado. Ahora, si fue engendrado, fíjense lo que les voy a decir, hermanos. Pongan mucha atención. Ahora sí, como decía un comunicador en la radio, suban el volumen a su radio. No, yo aquí digo, pongan mucha atención. Porque les voy a decir algo que no lo van a escuchar en otro lado, hermanos, ¿eh? De veras. Y me van a cuestionar si quieren ustedes y a lo mejor hasta van a pagar, ¿no? Y sáquese ahora. Como dijo aquí, fue engendrado y no creado. Si fue engendrado, entonces ya la concepción estaba, o sea, voy a hablar de una manera más médica, ¿no? Ya el óvulo estaba fecundado y fue puesto dentro del vientre de María. Ya estaba el óvulo y el espermatozoide ahí, ya estaba fecundado el ser humano ahí, y ya nada más fue para que María fuera portadora durante 9 meses de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo la ven? Así lo dice el credo, fue engendrado, no creado, de la misma naturaleza que el Padre. Nunca dice de la mitad de la naturaleza del Padre y la otra mitad de María. Entonces, ¿dónde se cumple que era descendiente de la tribu de Judá, de la tribu del rey David? A ver, pues porque estuvo 9 meses en el vientre de María y ya con eso era suficiente, hermanos. Porque María era descendiente de la tribu de Judá. ¿Y José? No, pues José nada más lo agarraron para cuidar a nuestra Santísima Madre y a nuestro Señor Jesucristo, ¿eh? Era el cuidador. Muy efectivo, ¿eh? El mejor. Ahí se los dejo nada más para que me la recuerden. Sí, mi mamá se llama Gudelia Pánfila, ¿eh? Por si me la quieren recordar bien. Sí, no, porque... Bueno, ya les dije algo que nunca lo van a escuchar. Vuelvo a reiterarles, tenemos que ser muy precisos en lo que leemos y escuchamos. Porque si fue engendrado y no creado, o sea, no se creó dentro del vientre de María, fue puesto ya ahí, dentro. Y nada más María se prestó. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. 9 meses lo tuvo María, nuestra Santísima Madre. ¿Sí? Bueno. Sí, porque hay gente que dice, es que el 50% era divino y 50% era humano. No, 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 no. Sí, creció y tenía un cuerpo humano y iba al baño y comía y orinaba y le crecía el cabello, las uñas y la barba y el bigote y se bañaba y también sudaba y le olía mal el cuerpo, ¿verdad? Si no se bañaban y antes no había jabón, ¿no? Sí, hermano, sí, 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 sí.
Bueno, vamos a seguir, ¿eh? Ahí se los dejo nada más para que me critiquen. Bueno, aprendió a obedecer padeciendo. Acuérdense que obedeció a María, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando obedeció a María? Acabamos de leer una lectura de las bodas de Caná que le dijo Jesús, ya se les acabó el vino. Y Jesús le dijo, ¿y yo qué tengo que ver en este asunto? No ha llegado todavía mi hora, ¿no? Y María le dijo a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Pues sí, hay que obedecer a nuestro Señor Jesucristo, no a María. ¿Y qué hizo Jesucristo? Pues ya ni modo, pues ya me encajó este deber mi madre, ¿verdad? Sí, mi madre mundana, material, ¿sí? Y pues dijo, a ver, llénenlas de agua y convirtió el agua en vino. ¿Se dan cuenta que tuvo que obedecer a nuestra Santísima Madre? ¿Sí? ¿Nuestro Señor Jesucristo? Pues sí. Y lo vemos que tenemos que hacer nosotros. Hay que obedecer a nuestros padres. Y bueno, nuestro Señor Jesucristo puso un ejemplo muy perfecto, ¿eh? Entonces aquí este judío pues dice que padeció y obedeció, llegando a su perfección. Se convirtió en la causa de la salvación eterna para todos los que obedecen. Ah, no, sí, eso sí. Si obedecemos al Señor, a nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le decimos? No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. La iglesia somos nosotros. Y la fe está acompañada de obras. O sea, que no le pedimos que no tome en cuenta nuestros pecados. Pues sí, porque vamos a estarla regando siempre, sí, con la manguera más grande, ¿no? Sí, pues vamos a cometer errores y pecados, ¿no? Porque, pues, sí, no, pues, no somos santos, ¿no? Y ya cuando nos convertimos y todo, pues ya nosotros los seres humanos somos buenos para decir, ese sí es santo, ¿sí? ¿Y qué hacemos cuando queremos elevar a alguien a los altares? Decimos, a ver, 3 milagros, ¿sí? 3 milagros, ¿sí? 3, ¿sí? Y ya se hizo 3 milagros, entonces se sube a los altares, ¿no? Hacen su monumento y con la fisonomía y ya, ¿no? Ahora con la inteligencia artificial, ¿no? Ya los ponen a los santos bien guapos y bien detallados, no, no, ya no, no, sí, que tienen que hacer 3 milagros. Bueno, eso está como, el único que nos puede decir que somos santos es nuestro Padre Dios, ¿eh? Pero bueno, vamos a darle chance a nuestra Iglesia Católica que siga haciendo ahí sus pinitos, ¿no? Sí, bueno, dice aquí, en la cosa eterna, para todos los que lo obedecen, y fue proclamado por Dios sumo sacerdote como Melquisedec. Como les digo, hace referencia del Antiguo Testamento, pues por eso es un judío. No puede hacer referencia al Nuevo Testamento porque todavía no estaba escrito. Y todavía no leía el Evangelio de Juan Marcos, que fue el primero que se escribió y se escribió en el año 60 de nuestra era. Bueno, hermanos, espero que me hayan entendido esto. Yo sé que a lo mejor ahorita ya muchos me están contradiciendo y reclamando, ¿no? Ustedes estudian, yo no tengo la última palabra, ¿eh? Ustedes tienen el derecho a leer la Sagrada Escritura, pero yo les pido a ustedes que invoquen al Espíritu Santo para que los guíe. Sí, sí, de veras, ténganle fe, ténganle amor y consideración a nuestro Señor en el Espíritu Santo, porque es el que tenemos hoy en día. Vivimos la era del Espíritu Santo. Aunque nuestra iglesia todavía eso no nos lo remarque, no lo diga, no lo insista, no lo esté proclamando, vivimos la época del Espíritu Santo. Ellos lo saben, pero como viven una métrica antigua, como viven una ley, una liturgia antigua, pues siguen así. A ver cuándo nuestra Iglesia Católica se moderniza. Pero bueno, eso no lo vamos a decidir nosotros. Nosotros estamos escuchando la palabra de Dios, la estamos entendiendo. Sí, por eso les digo palabra de Dios, porque el Señor nos ha permitido hoy entender esto. Sí, bueno. En el Evangelio, que ya lo hemos escuchado en otras ocasiones, nos menciona Marcos, que se llama Juan Marcos. Acuérdense que Marcos es como su apelativo, su apodo. Juan Marcos, capítulo 2, del 18 al 22, dice que los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunaban. Y como vieron que los discípulos de Jesús no ayunaban, pues fueron y le preguntaron que, pues, oye, pues ¿por qué no ayunan? A ver, ¿qué es ayunar? Hoy en día nosotros entendemos que ayunar es no comer. Ay, no, si no, te levantas temprano, te lavas los dientes, te bañas, te echas, no sé, perfume y te sales a la calle, ¿no? A trabajar, a estudiar y todo, sin desayunar nada. No tomas ni agua, ¿no? A no es que estoy ayunando, ¿sí? Ya pasa mediodía y ya te comes algo, ¿no? Porque ya ayunaste. Y pones una cara de sufrimiento, una cara de pálido y ay, no, casi me muero de hambre.
así, y dicen que ese es el ayuno. No, hermanos, no, no, no. Ese sería un ayuno material y corporal que nos adoctrina la iglesia, nuestra iglesia católica, ¿no? Y cuando lo dice que lo hagamos, pues el miércoles de ceniza, cuando empieza la cuaresma. El viernes santo, cuando es matado nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Son los días que nos dicen que ayunemos. O todos los viernes de cuaresma, o todos los viernes de todo el año, que ayunes, como ofrecimiento de que en un viernes mataron a nuestro Señor Jesucristo. Nos piden que ayunemos. Y en algunas otras ocasiones también la iglesia, nuestra iglesia nos dice que ayunemos. Bueno, pero también nos dice que guardemos, ¿sí? No comer, ¿sí? La abstinencia, ¿verdad? De no comer, ¿qué? Carne, ¿sí? Corporalmente hablando, no comas carne de marrano, de puerco, cochino, asqueroso, cerdo. No, no te estoy ofendiendo, o sea, así se le dice a ese animal. Y que no comamos carne de res, ¿no? Hay gente que me dice, oiga, ¿sí puedo comer carne de pollo? Porque los pollos son aves. Pues sí, la verdad sí, ¿eh? Los pajarracos, pollos, son aves. Si tú avientas una gallina, sí trata de volar y a lo mejor sí vuela. Si está flaquita, sí vuela. Y un gallo también. Claro, no va a ser unas distancias de volar como las gaviotas o como los halcones, las águilas, pero de que vuela, vuela, ¿no? Y como están diciendo carne, dicen que es la carne, pero terrestre, ¿no? Los cuadrúpedos, ¿no? Sí. Bueno, pero hay gente que dice, bueno, pues no comemos ni pollo, ¿no? Oye, pero pescado también es carne, pues sí, pero es marítima, ¿no? O sea, fíjense, nos han adoctrinado a que la abstinencia, sí, debe de ser carne de animal, ¿no? Terrestre, no de marítimo, ni tampoco de ave. Ah, sí, porque hay gente que come codorniz, hay otra que hasta palomas comen, ¿no? Y pescados comen, ¿no? Bueno, pero esa es una forma corporal, hermanos, de ayunar. Aquí el ayunar es ofrecerle a Dios algo que tú te gusta mucho. Sí, algo que te gusta mucho. Y que le dice al Señor, pues hoy no voy a acceder a mi gusto. ¿Sí? Entonces, pues se lo ofreces al Señor. Cualquier cosa, a lo mejor dices tú, pues hoy no voy a fumar, está bien. Hoy no voy a tomar vino, está bien. Hoy no voy a jugar a las cartas, está bien. Hoy no voy a ofender a mi suegra, está bien. Hoy no me voy a pelear con mis cuñados, está bien. Hoy no voy a regañar a mis hijos, está bien. Ahora no voy a golpear a la mujer, está bien. Ah, no, sí, porque ya sabes cómo son, ¿no? Sí. Cualquier cosa que tú le quieras ofrecer a Dios que te encanta hacer, que hoy no voy a tragar, no, sí, no voy a ir a tragar gente, ¿eh? Sí, porque como les gusta el chisme a la gente, ay no, qué sabroso es chismear, ¿no? Como yo les puedo explicar, pues sí, ¿no? A lo mejor es muy sabroso chismear, ¿no? Ese es el ayuno espiritual, hermanos, ¿eh? Ofrecerle algo a Dios de tu vida, ¿qué haces? Y o dices, pues hoy voy a ayudarle al prójimo, hoy voy a darle consejo al prójimo, hoy voy a apoyar a los enfermos, hoy voy a cuidar a los necesitados, ¿sí? Hoy voy a ir a visitar a los desvalidos, ¿no? Ahora le voy a dar vestido al desnudo, ¿no? Hoy voy a invitarle a comer a gente que no tiene, ¿no? Voy a hacer obras de caridad. Estás ayunando, porque le estás ofreciendo a Dios algo que tú no haces, pero a ese día lo vas a hacer. Bueno, pues aquí es criticado nuestro Señor Jesucristo porque sus discípulos no ayunan como los fariseos y como los seguidores de Juan el Bautista. Pero acuérdense que Juan el Bautista pues tuvo dos discípulos que después fueron apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, Andrés y Felipe. Bueno, ahí se los dejo para que lo investiguen. Entonces Jesús les contesta, ¿cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Pues no. O sea, ¿cómo van a ayunar mis discípulos si están conmigo? Si estamos con Dios, no necesitamos ayunar, hermanos. ¿Se dan cuenta de esto que les estoy diciendo? Aquí lo dice. ¿Cómo van a ayunar los invitados a una boda mientras el esposo está con ellos? Está con Cristo, ¿estamos con Cristo? No necesitamos estar haciendo este tipo de cosas porque ya estamos haciendo lo que nos corresponde. Acuérdate que Dios confió en nosotros, venimos a eso. Y tenemos que regresar con Él y decirle, Señor, pues hice todo lo que pude. Ah, ¿qué hiciste todo lo que pudiste? Nada más te la pasaste tú pachangueando ahí, puro relajo, la noche es joven, ¿no te acuerdas? Ay, ni miras, qué rencoroso es usted, Padre Dios, si nada más fueron como 20 años de mi vida, y los otros 20 años que te la pasaste nada más paseando y gastando el dinero. Ay, otros 20 años, ay, no exageres, fue poquito. Sí, nosotros, para nosotros es poquito esas cosas, ¿verdad?
Y a mí cuando me ofreciste lo que tenías que... Ah, no, mira, sí, le eché ganas. Sí, hermanos, esperemos que lleguemos con algo con el Señor, porque a lo mejor vamos a llegar sin nada. Sí, no, porque no que todo el que diga Señor, Señor se va a salvar. No, sí. Sí, porque hay gente que dice, pues voy a misa, me confieso, comulgo, rezo el rosario, voy a la hora litúrgica, a laudes, a vísperas, sí, voy a la hora santa, sí, ayudo en la iglesia, a barrerla y trapearla, coopero para el órgano, para que lo compongan y cooperé para permeabilizar el techo, sí, y vendía garnachas afuera de la iglesia para dar el dinero al padre para que se pudiera comprar sus calzones, porque pobrecito, no tiene. Sí, no, decimos muchas cosas. No, pues no. Ay, cuidé a mi familia, a mis hijos, a mis nietos. Les di carrera, mira. Sí, pues es tu obligación. Pero ¿qué dices de bueno al prójimo? El prójimo es el próximo. A todos esos que te atravesé ahí en tu vida, no los ayudaste. Hacías caso omiso de eso. ¿Sí? Ahí estabas enjaulado en tu casa. ¿Eh? No, hermano, no. Hay que ponerse a trabajar, ¿eh? Bueno, ahí te va. ¿Qué sigue diciendo aquí? Y al final pone un ejemplo, la lectura, en donde dice que pues no es bueno ponerle un parche de tela nueva a un vestido viejo. Pues ¿cómo? ¿Cómo se va a ver? Imagínate tu vestido todo decolorado y le pones, o sea, era rojo y es anaranjado. Y le pones un parche rojo. No, pues. O sea, no puedes remendar algo así en tu vida. ¿Sí? Si verdaderamente vas a cambiar, todito. Sí, revístete en el Señor. Y te pone otra aquí, ¿no? Otro ejemplo, ¿no? ¿Sí? Que nadie echa el vino nuevo en odres viejos, o sea, en recipientes, para que me entiendan, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque el vino va a romper los odres, que son así como de piel, ¿no? En ese entonces, ¿no? ¿Sí? ¿Se perderá el vino y se echaron a perder los odres? Pues sí. Si te vas a convertir, te conviertes bien, plenamente. ¿Sí? Te arrepientes bien. Y te pones a trabajar. Jesucristo sí nos dejó todo bien, bien facilito. Todo nos dejó muy facilito. ¿Sí? Ama a Dios sobre todo y a tu prójimo. Ahí se encierran las leyes de todos los profetas. Así de fácil. Y nos dejó como orarle a nuestro Padre Dios, nos dejó al Espíritu Santo con sus dones, ¿sí? Nos dijo que cómo tenemos que ayudar a la gente. La limosna es ayudar a la gente, no dar dinero, ¿eh? La limosna es ayudar a la gente. La oración, el ayuno, lo que acabamos de ver ahorita, que es loa, lo decimos nosotros en español, L-O-A, loa. ¿No han visto esas palabras, yo creo, ¿no? Sí. Y bueno, pues tenemos los 7 sacramentos en la iglesia. El principal pues es el bautismo, es el sacramento de iniciación, ¿sí? Que debes de llevarlo a cabo, porque pues si Jesucristo por eso se bautizó, no porque lo necesitara, sino para darnos ejemplo de que así lo tenemos que hacer. ¿Se dan cuenta? Él lo hizo para que lo hiciéramos nosotros. No crean que lo hizo para sacarse la foto. No, no había ni fotos en aquel entonces. ¿Sí? Bueno, hermanos, espero que les sirva lo que les acabo de explicar. Trato de decírselos de una manera muy clara, ¿no? Con palabras muy así, este, pues colegialas, como dicen muchos, ¿no? Pero espero que no se enojen, pero bueno, lo que les acabo de explicar es lo que yo sé y se los paso al costo. Y como les digo, yo no tengo la última palabra. Ustedes, si tienen alguna duda, lean, estudien, pero pidan al Espíritu Santo que los guíe. Que Dios los bendiga.